Cuántas veces tropecé y tu mano yo encontré. Cuántas veces sin quererlo te fallé. Cuántas veces lo intenté y dudando fracasé. Cuántas veces derrotado regresé. Pero tuve en el silencio tu voz, un abrazo tibio que me envolvió. Era tu amor, era tu maravilloso amor. Lágrimas lloré, miré hacia el cielo y te encontré para llenar de luz mis días grises y acariciar mis cicatrices. Lágrimas lloré, miré hacia el cielo y te encontré con un inmenso amor inagotable, amor que nunca para de llover. Pero tuve en el silencio tu voz, un abrazo tibio que me envolvió. Era tu amor, era tu maravilloso amor. Lágrimas lloré, miré hacia el cielo y te encontré para llenar de luz mis días grises y acariciar mis cicatrices. Lágrimas lloré, miré hacia el cielo y te encontré con un inmenso amor inagotable, amor que nunca para de llover. ¿Cómo explicar tanto amor? De mi miedo y mi tristeza eres antídoto. Como llueve en el desierto yo escucho tu voz. Eres todo lo que necesito yo. Lágrimas lloré, miré hacia el cielo y te encontré para llenar de luz mis días grises y acariciar mis cicatrices. Lágrimas lloré, miré hacia el cielo y te encontré con un inmenso amor inagotable, amor que puede en lo incansable, amor eternamente grande, amor que nunca para de llover. Amor que nunca para, amor que nunca para, amor que nunca para de llover. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este encuentro de formación. En esta oportunidad les invito a participar con mucha atención de esta charla de formación dada por el Padre Inocencio Llamas, titulada Nuestra actitud ante el Papa Francisco, y que nos sirva para ser cristianos y católicos en comunión con nuestro legítimo pastor. Dios les bendiga. Queridos amigos, un saludo como siempre cariñoso, alegre, esperanzador, también fraternal y paternal al mismo tiempo por ser sacerdote. Comenzamos con una breve oración como siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú dijiste, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Lo creemos. Además, estamos seguros porque somos tan frágiles, tan débiles, tan ignorantes. Por eso pedimos que estés presente en esta conferencia, en quien la va a transmitir, a predicar, y también en los que van a recibirla.
Queremos que no sea solo una conferencia intelectual o de palabras, sino que sea un encuentro contigo, Jesús, y con lo que tú has instituido, con tu iglesia, que tiene 20 siglos, Jesús, porque tú prometiste estar con nosotros hasta el final de la historia humana. Envíanos el Espíritu Santo, que tome las riendas, que nos ilumine, nos guíe, nos santifique, nos una, nos dé fortaleza. Cúbrenos con tu sangre y líbranos de la acción del maligno, de los espíritus del mal. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, apóstoles, ruegan por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Varias veces, queridos amigos y hermanos, he hecho esta pregunta y también lo he predicado, incluso en alguna conferencia con ustedes, que he hecho esta pregunta: ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Y la gente me responde, como es obvio, predicó la palabra, expulsó demonios, curó enfermos, resucitó muertos. Lo más importante que hizo Jesús, algunos también dicen, es morir en la cruz por nosotros y resucitar. Perfecto, eso es lo más importante. Casi nunca responden, instituyó la iglesia. Esa es una de las cosas importantísimas que hizo Jesús. De tal manera que hoy vamos a hablar sobre la figura del Papa y le hemos puesto nombre el Papa actual, ¿verdad? El Papa Francisco, que es nuestro Papa en este momento, que la Divina Providencia ha querido. Vamos entonces a profundizar en lo que Cristo instituyó. Desde el inicio de su vida pública, inmediatamente Jesús llamó discípulos, llamó personas para que fueran sus discípulos. Desde el inicio. Y al inicio estaban los discípulos de Juan y luego estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y también Pedro y su hermano Andrés. Y luego Jesús, de los discípulos, pues escogió 12, a los cuales los llamó y los llamamos los 12 apóstoles. Uno fue el traidor, lo negó Judas, y al principio de la iglesia, cuando Cristo resucitó, se escogió alguien que supliera a Judas. 12 fueron las tribus de Israel, 12 también los apóstoles. Aunque es diferente los 12 que los apóstoles. Los 12 son apóstoles, pero aparte de los 12, luego el Señor llamó a otros como Saulo, que fue San Pablo, y también lo constituye en apóstol, Bernabé, etc. Pero no viene al caso ahora hacer esa distinción, ¿verdad? Entonces Jesucristo, entre los 12, escogió a uno llamado Simón y le cambió el nombre, le puso el nombre de Pedro. Aunque lo voy a decir de memoria, simplemente les doy 2 citas importantes sobre el llamado de Simón Pedro. Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, los versículos 18-19, y Juan 21, versículos 15-17. ¿Qué le dijo Jesús a Simón en el Mateo 16, 18-19? De ahora en adelante digo, tú eres Pedro, que cambió el nombre, y sobre esta piedra, que eso significa Pedro, piedra, roca, edificaré mi iglesia. No dijo una sola, mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates sobre la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, en sí fueron 3 cosas que dijo, significando lo mismo: ser piedra, la base, la roca. Jesús es la piedra invisible, la piedra angular, y escoge ahora a Simón como piedra visible de la iglesia. Entonces Jesús instituye la iglesia y luego le dice que tiene el poder de atar y de desatar, que lo que se ate en la tierra será desatado, lo que se ate en la tierra, será atado en el cielo, lo que desate en la tierra
quedará desatado en el cielo. Y también darle las llaves. ¿Quién tiene el control de una casa, de un edificio? Que tiene las llaves. Si él cierra, nadie puede entrar. Si él abre, pues pueden salir. Significa que le dio autoridad. Y este otro capítulo de San Juan, capítulo 21, versículos 15-17, le quiero recordar el contexto. Pedro había negado 3 veces a Jesús en la pasión, y ahora Jesús resucitado, en un momento dado en que les prepara un desayuno con un pescado asado, y hay otra pesca milagrosa en ese lugar. Jesús llama a Simón y le pregunta, ¿me amas más que estos? Sí, sí, te amo. Apacienta mis corderos. Y vuelve a preguntarle una segunda vez, ¿me amas más que estos? Sí, sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le pregunta, cuando Simón Pedro se pone triste y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Estaba el Señor reparando las 3 negaciones de Pedro en la pasión. Y le estaba confiando de nuevo la misión de apacentar el rebaño de Dios, o sea, la iglesia. Entonces, quien instituye la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Quien instituye, ¿verdad?, a los apóstoles es nuestro Señor Jesucristo. Y quien elige a Simón, o sea, Pedro, se le cambiaría el nombre, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Jesucristo se equivocó? Claro, si hubiéramos tenido que elegir nosotros, hubiéramos elegido otras personas. Pero el Señor es infinitamente sabio, sabe por qué lo hizo, sabe a quién eligió. Esto es bien importante. Por eso llamamos al sucesor luego de Pedro, y a Pedro también, el vicario de Cristo. O sea, aquel que hace las veces de Cristo por voluntad del Señor. Aquel que ejerce una misión con la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Además, Jesucristo prometió estar hasta el final de los siglos y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y aunque la iglesia en un momento dado, decía el Papa Benedicto XVI, se reduzca a ser de nuevo sal de la tierra, a ser levadura, y mucha gente se vaya, aunque fuera poca gente debajo de unas piedras, la iglesia católica que Cristo instituyó y fundó, perseverará hasta el final de los tiempos. Esto está claro, la única institución que tiene más de 2000 años es la iglesia que Jesucristo fundó, que tiene gente de barro, débil, frágil, pecadora, como ustedes y como yo. Incluso el Papa también es un ser pecador, también es débil, es frágil, pero es el que Cristo instituyó. Como la cabeza de la iglesia es Jesucristo y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, la iglesia, que es vaso de barro, tiene un tesoro muy grande, que es la salvación que Cristo mereció, y tiene la misión de llevarla hasta los confines de la tierra. Esta autoridad de Pedro fue muy claramente entendida, respetada en la vida pública de Jesús, y cuando Jesús se va al cielo, Pedro toma realmente las riendas. En un principio, Pedro evangeliza a los judíos, ¿verdad? Y empezó Pablo a evangelizar a los paganos, que no eran miembros del pueblo judío. Después la divina providencia quiso que Pedro, también el apóstol Pablo, estuvieran en Roma. Entonces San Pedro confirma al primo del Señor, Santiago, la iglesia de Judea, la iglesia del pueblo judío, ¿verdad? Y él se va a Roma. Y entonces él es el obispo luego de Roma, y por eso el papado está en Roma. Digo en Roma porque es donde está el Papa. Entonces, como el Papa es el obispo de Roma, el que sea obispo de Roma va a ser también el sucesor de San Pedro. Llamamos al sucesor de San Pedro
Normalmente lo llamamos el Papa, es como decir el Padre, ¿no? Pero lo llamamos vicario de Cristo, lo llamamos sumo pontífice, lo llamamos sucesor de San Pedro. Y habrá un chiste que, bueno, los españoles no lo van a entender también, no porque sean menos inteligentes, sino por cuestión de lenguaje. Sí lo van a entender. ¿Qué sucedería, qué saldría si metemos al Papa en una licuadora, ¿verdad? Le echamos agua y le damos a la licuadora. ¿Qué sale de ahí? Algunos dicen puré de papa. No, sumo pontífice. Los españoles dicen sumo pontífice. Sumo pontífice. Ese es un chiste nada más como para hacer más agradable también la conferencia. Entonces, desde entonces, siempre ha habido un sucesor de Pedro. ¿Qué número es el sucesor ahora en el que tenemos de Francisco? Es el Papa 266. Ese es el número. El primero, Pedro. La única iglesia que tiene la sucesión de los papas y luego la sucesión de los obispos, a quienes en principio consagró otro de los apóstoles, es la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó. Solo la Iglesia Católica tiene esa sucesión de San Pedro, dejado por nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles, no es mucho lo que voy a leer, del Nuevo Catecismo de la Iglesia, el número 182, un pedacito nada más, y de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el número 23, dice que el pontificado, o sea, el Papa, ¿verdad?, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. O sea que las misiones del Papa son mantener la unidad y hacer que la Iglesia, que es una, sea católica, o sea, que se extienda hasta los confines de la tierra, a todos los pueblos, todas las naciones, todas las razas. Esa es la misión del Papa. Después tiene la misión de regir la Iglesia, ¿verdad?, de gobernar la Iglesia. Tiene la misión de evangelizar y enseñar, y tiene la misión también de ser instrumento de santificación. Entonces, el Papa es el maestro, ¿verdad?, que con su magisterio enseña la verdad de Jesucristo. Y es el punto de relación para saber dónde está la verdad. Esto es sumamente importante. Y luego el Papa tiene la misión, pues, de santificar, ser instrumento, sobre todo con la liturgia y también con los sacramentos de la Iglesia. Y el Papa tiene la misión de gobernar la Iglesia por la autoridad que Jesucristo le dio. Nuestra Iglesia no es una dictadura, porque el Papa no se autoelige, ¿verdad? El Papa es elegido, y tampoco es una democracia, sino que es una Iglesia jerárquica, según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que es importante que entendamos que esa es la vida de la Iglesia, que abre sus brazos a todos los seres humanos, así como Jesús buscaba a los pecadores. La Iglesia abre los brazos para que entremos los pecadores. Por eso cuando vemos la Iglesia en sus estructuras, en su funcionamiento, pues vemos que hay gente pecadora y hay gente que dice, yo no puedo creer en la Iglesia porque hay una religiosa que colgó los hábitos y se casó, o un sacerdote que fue pedófilo y que hizo desastres. Es que Judas también negó, no solo negó, vendió a Jesucristo por 30 monedas y era de los 12 apóstoles. Y Pedro negó 3 veces a Jesús. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la Iglesia abre sus brazos a los pecadores, precisamente para la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a la Iglesia puede entrar todo el pecador que quiera dejar de ser pecador, porque si va a querer seguir siendo pecador, evidentemente no hay una coherencia entre lo que es ser Iglesia y no ser Iglesia. Nosotros mismos que escuchamos esta conferencia, pues somos frágiles y pecadores, pero gracias a Dios queremos dejar el pecado, y por eso en los sacramentos el Señor nos limpia del pecado
y nos da la vida de la gracia, nos da vida nueva. Leo otro pedacito que lo voy a tomar ahora de el derecho canónico que tiene la Iglesia, el número 331. Abro comillas. Es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. Esa palabra, claro, están escogidas en un término del derecho canónico, por eso son palabras muy especiales. Repito algunas de las palabras, ¿no? O sea, tiene potestad ordinaria. Ordinaria significa ordinariamente, normalmente, esa es su misión. Potestad ordinaria, que es suprema, o sea, la máxima, nadie puede estar por encima de la autoridad del Papa, plena, total en todo lo que tiene que ver la vida de la Iglesia, es inmediata desde el momento en que es elegido pontífice, esa es la autoridad, y es universal para toda la Iglesia. La puede ejercer además sí, libremente, o sea, por encima de la autoridad del Papa, del sucesor de Pedro, en la Iglesia no ha habido ni habrá nunca otra. Se lo voy a poner de esta manera, que es una aberración. Si todos los obispos del mundo se colocaran en contra del Papa, la autoridad es la del Papa. Los obispos tienen autoridad, son sucesores de los apóstoles, cuando están en comunión con el romano pontífice. Si un obispo no está en comunión con el Papa, queda fuera de la Iglesia. Queda como excomulgado, se excomulga, él mismo sale de la Iglesia. Incluso cuando hay un concilio ecuménico, por ejemplo, hubo el Concilio Vaticano II, aunque el Papa no estaba presente en cada una de las conferencias, al final el Papa debe aprobar ese concilio. Si ese concilio no lo aprueba el Papa, no es válido. O sea que la autoridad del concilio ecuménico la ejerce el Papa y los que participan ahí en comunión con el romano pontífice, el sucesor de San Pedro. Esto por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos desde el Concilio Vaticano I, ¿verdad?, que el Papa tiene una característica que solo él tiene. El Papa es infalible cuando se trata de ejercer su ministerio, voy a explicarle luego esto, ex cátedra, en cuanto a la vida moral y a la vida de fe de la Iglesia. ¿Qué significa ex cátedra? La palabra cátedra significa silla. Hablamos, por ejemplo, en una universidad, el catedrático, porque es el que ocupa la silla, el que tiene autoridad sobre un determinado aspecto de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de cátedra, es que el Papa se sienta en el trono de Pedro, es el que tiene la autoridad. Hablar ex cátedra es hablar desde la cátedra, o sea, hablar desde la autoridad que tiene como romano pontífice. Muy poco hablan los papas ex cátedra. Se habla ex cátedra cuando el Papa, de una manera solemne, revela, ¿verdad?, que hay una verdad que es de fe, que esa verdad o está directamente en el Evangelio o deriva del Evangelio y que es una verdad que hay que creer. Vamos a poner un ejemplo concreto. Cuando el Papa, uno de los papas, Pío XII, por ejemplo, dio el dogma, proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que esa fue en el año 1854. Y el Papa propone, esta es una verdad que tienen que creer. Está revelado que la Virgen María fue inmaculada. Está revelado que la Virgen María no conoció la corrupción del sepulcro, sino que fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Esa es una verdad. Ahí el Papa es infalible. También los
romanos pontífices hablan de una manera infalible cuando declaran beato a alguien de la Iglesia por sus virtudes heroicas y luego también por los milagros que Dios ha hecho a través de ello. Por ejemplo, cuando un papa declara, este Papa Francisco, declaró que Juan Pablo II, que Juan XXIII son santos, ahí está hablando con infalibilidad. O sea, el Papa ahí no se puede equivocar. No significa que el Papa en otras cosas pueda cometer errores, se pueda equivocar. El Papa ejerce su ministerio normalmente, llamamos magisterio de la Iglesia, y lo hace a través de sus cartas, sus encíclicas, son documentos pontificios que revelan también la orientación de la autoridad de la Iglesia en el Papa, que no son ex cátedra en sí esos documentos, pero que nos dan la orientación de la Iglesia y siempre suelen citar los santos padres de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de otros papas sobre esos temas, si los hay. Entonces, ese magisterio, aunque no sea ex cátedra infalible, es un magisterio que también nos obliga a nosotros a creerlo en el ámbito interno, internamente, y también externamente, porque es la autoridad del magisterio del Papa. Bien, esto es importante que nuestro pueblo alguna vez lo escuche, sé que lo han escuchado desde que eran niños en el catecismo, pero es como la base de todo lo que vamos luego a decir con respecto también al Papa Francisco. Ahora, si el Papa va en un avión y hay unos periodistas ahí y le empiezan a hacer unas preguntas, el Papa ahí no está hablando como maestro de la Iglesia, está hablando de una manera espontánea y a veces lo dice, esto es lo que me parece a mí. Evidentemente, el Papa puede equivocarse en eso. Y ahora se la voy a poner un poquito ridícula. Si el Papa habla de cuál es la salsa mejor para los espaguetis, el Papa puede equivocarse. Y uno puede decir, pues para mí la mejor es la pasta a la boloñesa, o qué sé yo, al Alfredo. Eso es un gusto del Papa. O sea, ahí el Papa no es infalible. Entonces, el Papa en el quehacer cotidiano y decisiones incluso que pueda tomar en el ámbito político, porque sabemos también que el pontificado tiene providencialmente un terreno que llamamos la Ciudad del Vaticano, muy pequeño, donde vive realmente el Papa. Si él se mudara para otra parte, a donde vaya el Papa, está la autoridad. Ahora, si lo visita un presidente de la República, un embajador, y el Papa emite ahí un parecer suyo, bueno, tiene mucha experiencia también el Vaticano en el ámbito de la diplomacia y la experiencia de tantos siglos, y evidentemente suele ser muy creíble porque no busca un interés propio, no hay corrupción, no busca, qué sé yo, el dinero. Pero el Papa ahí pudiera en un momento dado cometer un error. Y bueno, no está uno obligado a creer en una opinión del Papa si no está hablando como magisterio o si no está hablando ex cátedra. Pero sería también una imprudencia ir contra el Papa por cualquier razón al respecto. Esto es muy importante. Vamos a hablar ahora de el Papa Benedicto XVI. Y antes de hablar del Papa Benedicto XVI, quiero decir pues alguna cosita con respecto al contexto de todo lo que ocurrió. El 13 de febrero del 2013, el Papa Benedicto XVI anuncia públicamente que va a renunciar, ¿verdad?, a ser Papa, dicho así de una manera muy sencilla para nuestro pueblo. Y el 28 de febrero, a las 20 horas del año 2013, el Papa Benedicto renuncia a ser Papa y queda la sede de Pedro sede vacante. ¿Qué significa sede vacante? Cuando no hay un Papa, la sede está vacante. Por ejemplo, si muere un Papa, hasta que no elijan otro, queda sede vacante. Queda la sede vacante. No es la primera vez en la historia
que un papa renunció. Ya había ocurrido varias veces. Por ejemplo, el Papa Benedicto IX, también Benedicto, o noveno, en el año 1045 renunció también a ser papa. Pero hay algo interesante, eligen otro papa y después eligen otro llamado Clemente II, que dura muy poco en el pontificado. Prácticamente muere en el año 1047, 2 años después que había abdicado o renunciado Benedicto. Y entonces vuelven a elegir otra vez a Benedicto IX, al que antes había renunciado. Esta es una anécdota en la historia de la Iglesia. En el año 1294, estamos hablando finales del siglo XIII, el Papa Celestino V también renunció. En el año 1415, el Papa Gregorio XII, o XII, también renunció a ser Papa. O sea que no era la primera vez que un Papa renunciara. El Papa Benedicto XVI, entre otras cosas, dijo esta frase, abro comillas, que renunciaba no por debilidad, que mucho se ha dicho sobre eso, digo porque están en juego desafíos cruciales que requieren energía fresca. Esa fue una frase que digo, lo que lo motivó a él a renunciar. Entonces viene luego un cónclave. Ese cónclave de los cardenales es bien interesante, luego hablaremos un poquito sobre lo que nos interesa en cuanto a detalles. En ese cónclave estaría también el cardenal y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Y entonces viene elegido el 13 de marzo del 2013, al segundo día del cónclave, que era la quinta votación que hacían los cardenales. Es elegido sucesor de Pedro. Desde ese momento y desde ese día, cuando él acepta, le piden a ver si acepta, el Papa es ya no Jorge Mario Bergoglio, esa es la persona, es el nombre que él escogió, Francisco. Los papas siempre escogen otro nombre, así como a Simón Cristo le cambió el nombre por Pedro. Entonces hay la costumbre de que el Papa pues toma un nombre. Dado que Jorge Mario Bergoglio ha sido un hombre muy desprendido, un hombre de amar mucho también la pobreza, no la miseria, pero sí el ser pobre de espíritu, él, por la devoción también tan grande que tuvo a San Francisco de Asís, él escogió el nombre de Francisco. Él no quiso nunca que se le dijera Francisco primero, quizá por decir primero, y él le gustara ser el último. Sin embargo, él es el Papa Francisco I desde esa fecha que les estoy diciendo, que es el 13 de marzo del 2013. El Papa Francisco nació en el año 1936, el 17 de diciembre. Actualmente tiene 84 años de edad. Tomó como lema de su pontificado, recordemos el lema de Juan Pablo II, totus tuus, todo tuyo. Él escogió esta frase latina, miserando atque eligendo, que significa lo miró con misericordia y lo eligió. Es el primer papa jesuita a lo largo de toda la historia y el primer papa también latinoamericano. Es un hombre y un papa que ha sobresalido por su humildad, un hombre muy humilde de corazón, un hombre que ha roto también algunos paradigmas. Al papa normalmente había un zapatero que le hacía unos zapatos de color rojo, más que rojo vino tinto, ¿verdad? Especial para él. Él no se quedó con los zapatos habituales, por decir algo. Quitó también algunos de los ornamentos usados por el Papa, cuando casi nunca tiene que hacerlo en algunas misas solemnes con la mitra, va con su solideo. Es muy sencillo y él ha hecho una opción que ya la Iglesia la había hecho en América Latina, en las reuniones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en Puebla, en Medellín, en otros lugares, una opción preferencial por los pobres. Y él
ha sobresalido también por el diálogo con personas de diferentes orígenes y de diferentes credos. Él quiso residir en la casa de Santa Marta. ¿Cuál es la casa de Santa Marta? En lugar de residir en lo que es, vamos a llamarlo, el palacio del Vaticano, que es, pues tiene un siglo, ¿verdad? Él, en una construcción que es donde llegan los cardenales y come, el comedor, hay un comedor público, él quiso realmente quedar residiendo en esa casa de Santa Marta, no en la parte donde habitaban normalmente los romanos pontífices, los papas. Quiere estar también acompañado, él come con la gente que come allá, él se sirve también su buffet, el papa, con una sencillez muy grande. Ha sobresalido también por la reforma de la iglesia, de la curia romana, en la economía, las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos, el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la sanidad, el laicado, la familia, la simplificación de la burocracia. Por ejemplo, un detalle, para anular un matrimonio antes se requería mucho tiempo y también cierto dinero. Y ahora el Papa ha hecho esto mucho más breve, hasta incluso en algunas ocasiones le da la autoridad directamente al obispo de la diócesis para que pueda declarar nulo un matrimonio. Simplificó una serie de trámites. Ha luchado mucho, creo que es uno de sus dolores de cabeza, contra la pedofilia. Sabemos las acusaciones tan fuertes que le han hecho al Papa sobre esto. Ha tenido que legislar sobre esto y tomar decisiones muy dolorosas en la protección de los menores, y ha sobresalido también con un amor muy grande a los migrantes. Y todavía el Papa lo sigue diciendo. Personas que a veces van desde Siria, por poner un ejemplo muy concreto, y a veces se lanzan, algunos también desde lugares del África, se lanzan en lanchas, así como hicieron a veces los cubanos cuando iban a Estados Unidos, se lanzan al mar, y ha habido muchísima gente que ha muerto. Y van luego a la deriva, y el Papa ha invitado mucho a los países a que tengan cuenta de los pobres, que tengan cuenta de los migrantes, recordando que el pueblo de Israel fue migrante. Acordémonos que Jesús, San José y la Virgen fueron migrantes también a Egipto, por poner algo, y ha sobresalido mucho por esto. También ha sido criticado al respecto. Y también el Papa, devoto de San Francisco, escribió entre otras cartas, Laudato Si. Es un hombre que ama mucho al planeta Tierra, la naturaleza, el mundo de la ecología. Y entonces el Papa nos da un ejemplo en ese respeto, en ese amor a la naturaleza, y nos ha invitado mucho a tomar también, incluso a los políticos, como diría, decisiones que respeten el planeta Tierra. Nuestra única casa provisional que tenemos, esta nave espacial que va dando vueltas alrededor del Sol, que si seguimos así con el calentamiento y también con la contaminación, pues no le quedaría muchos años de vida tampoco al planeta Tierra. Bien, eso con respecto a algunas características del Papa Francisco. Creo que es importante conocer esos pequeños detalles. Y ahora, ¿qué ocurre? Mis hermanos, al Papa le toca vivir, como a nosotros, en un momento muy difícil en la historia. Un momento de ideologías, de relativismo, un tiempo de confusión, un tiempo de violencia, un tiempo en que la gente con esas ideologías y con ese subjetivismo y relativismo quiere decidir lo que es bueno, lo que es malo, donde también muy poco se cree y se respeta a la autoridad. Y hablamos ahora de cualquier autoridad, la autoridad de los padres, autoridad civil, autoridad, qué sé yo, en lo que tiene que ser la educación. Entonces, al Papa le ha tocado este momento muy difícil. ¿Y qué ocurre ahora? Es lo que observamos. Bueno, ocurre lo siguiente, que el Papa es criticado por muchos flancos. Hay gente dentro de la Iglesia que es muy conservadora. Hay gente conservadora y hay gente ultraconservadora. Son muy derechistas.
y hay gente que es muy liberal. Entonces, los liberales critican al Papa porque es muy conservador. Y los conservadores lo critican porque es muy liberal. Decía alguien de una manera medio chistosa, yo creo que el Papa tenía que escoger una de las dos cosas para que por lo menos solo lo critique la mitad de los que lo critican. Por supuesto que el Papa no puede escoger ninguna de las dos cosas que no sean correctas. En el medio está la virtud, dice un refrán muy antiguo. Y el pobre Papa pues es muy criticado con respecto a su actuar. Y es más, hay dos cosas iniciales que voy a decir. Ha habido personas y hay personas, tengan cuidado con las redes, lo que escuchan, lo que ven, porque además hay tantos bulos, tantas mentiras, tantas cosas y cada uno dice lo que quiere, que luego lo empezamos a pasar también por las redes a otras personas. Mira lo que dijo fulano, mira lo que dice aquí. Una cosa que dicen, estamos hablando ahora de ultraconservadores. Algunos dicen, el Papa no es legítimo Papa. O sea, no es legítimo. Y bueno, un grupo aduce que el Papa sigue siendo Benedicto y otros dicen que es que hubo una especie de mafia cuando lo eligieron en la Capilla Sistina. Entonces, como él no es el auténtico Papa, no se le debe respeto y no se le debe, sobre todo, obediencia. Eso dicen estos ultraconservadores y está muy abundante en las redes, no solo dicen eso. Y miren, el Papa Benedicto hizo una renuncia, lo anunció previamente, lo hizo de una manera plenamente consciente, se publicó en todo el mundo, nunca se negó absolutamente eso. Ya han pasado unos años y siempre el Papa, ahora ya no es el Papa, lo llamamos Papa emérito, que significa Papa que ya cumplió su misión, pero ya no hay más que un solo Papa, no hay dos Papas. No hay el Papa Francisco y el Papa Benedicto. El Papa Benedicto ahora no es Papa. Le quedó el título Papa emérito en el sentido de que ya dejó de ejercer la silla de Pedro. Pero ya él no es Papa. Solo hay un Papa. Y Francisco es reconocido por Benedicto XVI. Entonces, decir que él no es el verdadero Papa es un disparate histórico. O sea, no tiene argumento válido de ninguna índole. Ustedes han visto por televisión, que es lo que he visto yo también por televisión, porque en la Capilla Sistina, cuando hay la elección, y ahora hay también salones en el Vaticano, solamente entran los cardenales que no han cumplido todavía 80 años. Cuando ya cumplen 80 años, los cardenales tampoco pueden elegir ya al romano pontífice. Y se reúnen primero para orar, segundo para dialogar y tercero para elegir o votar por el Papa. Hay todo un derecho canónico, o si queremos unas normas muy claras y muy exactas en cómo tiene que hacerse la elección, cómo tiene que hacerse la votación de cada uno de ellos, también en secreto, cómo hay que hacerlo. Y es, aquí lo voy a decir, prácticamente imposible que pueda haber un fraude en la elección del Papa. Tienen que estar exactamente las papeletas correspondientes al número de cardenales. Pero no solo. Cuando ya es elegido, o si algún cardenal tiene alguna duda, alguna denuncia de que hubo algo incorrecto, se tendría que levantar y decir, mire, esta votación no es correcta por esto y por lo otro. Por supuesto que ningún cardenal se levantó al respecto. Cuando es elegido, ¿verdad? Eso después él tiene unos minutos, unos 15 minutos para orar y para elegir. Cada cardenal pasa besando su anillo. Y ese beso a su anillo lo hacen reconociendo la autoridad del Papa como sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Absolutamente todos los cardenales, evidentemente, fueron a besarle el anillo. Y luego todavía
en la Capilla Sistina, en este caso creo que 2 días después, se reúnen los cardenales a tener una misa con el Papa y vuelven a tener la oportunidad ahora de decir que eres el Papa, de besar de nuevo su anillo y también, digamos, de jurarle, por usar una expresión fuerte, fidelidad al Papa. Y eso ocurrió con el Papa Francisco. ¿Qué sucede ahora? Hay periodistas que sin haber estado en el lugar en que fue la elección del Papa, dicen disparate o inventan cosas. O hay alguien que dice, tengo fuentes muy seguras, ¿verdad? Pero que no puedo revelar, que dicen que allá, cuando eligieron al Papa, hubo una confabulación, una serie de cardenales se juntaron. Eso todo es mentira, es falso. Pero cuando uno se deja guiar por esas explicaciones que están basadas en fábulas, están basadas en falsas noticias, están basadas en invento, la gente llega a cometer el disparate de decir que el Papa Francisco no es el sucesor de Pedro y no es el vicario de Cristo. Entonces, mis hermanos, de ahí está la base luego para lo que es el respeto al Papa. Es sumamente importante. Con respecto al Papa Francisco, un grupo de ultraconservadores también ha dicho que el Papa es hereje. Incluso hubo 19 sacerdotes que firmaron un documento, algunos obispos y teólogos, que dijeron que había que hacer un llamado a los obispos para declarar que el Papa, o que Bergoglio, ¿verdad? Porque ellos no le dicen el Papa, es hereje. ¿Qué es un hereje? Primero, ¿qué es una herejía? Una herejía es negar una verdad revelada, una verdad de fe. ¿Y quién es un hereje? Una persona que niega ante una autoridad, imagínense ustedes, ¿ante qué autoridad va a negar Francisco? Niega una de las verdades reveladas de fe. Y se le ha dicho, tú estás negando una verdad de fe por esto. Insistes en negar esta verdad revelada por fe. Entonces, esa persona que dice que sí, es un hereje. Comencemos diciendo, y esto es muy importante, el Papa teológicamente no puede ser un hereje, porque exactamente es infalible. En las verdades es cátedra, y el Señor lo eligió y él lo asiste con la luz del Espíritu Santo, y no ha habido en la historia de la Iglesia más de 2000 años, con todos los sucesores de Pedro, en este caso 266 y algún papa que haya sido hereje. Y mire, no todos los papas han sido santos. Ha habido papas también con malos ejemplos, papas pecadores, o sea, papas de conducta indebida. Eso ha sucedido y algunos escandalosos. No es el tema principal, pero es una verdad. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios de sus obras. Pero cuando se trata de la misión de ser vicario de Cristo, de hablar con autoridad, el Espíritu Santo los asiste. También Pedro negó a Cristo 3 veces. Ya Cristo lo había nombrado su vicario y la roca, y pecó porque negó 3 veces a Cristo. Luego reparó cuando dijo, sí te amo, y el Señor le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ahora, gracias a Dios, en este siglo pasado, hemos tenido unos papas extraordinarios y bastantes papas santos. Hemos tenido el Papa San Pío X, ¿verdad? Del inicio del siglo pasado, perdón. Y hemos tenido el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, el Papa San Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II. Y miren, yo no sé quién para canonizar a nadie. ¿Saben quién es un hombre santo también? Benedicto XVI. Es un hombre de Dios extraordinario. No se le ha valorizado por su modo de ser alemán y quizá poco expresivo, con menos carisma de comunicación como tenía Juan Pablo II, que nos había dejado una huella realmente imborrable. Entonces, para algunas personas tampoco han tenido la simpatía de Benedicto XVI.
Benedicto es un papa al que quiero mucho. Benedicto XVI es un hombre sabio, es uno de los teólogos mejores que hay en este momento en la iglesia. Es un hombre que ama a Jesucristo, es un gran escritor, es un hombre realmente de Dios. Pasará a la historia y la historia lo reconocerá, como también reconocerá otro papa que le tocó muy difícil también, al Papa San Pablo VI. También un hombre íntegro y un hombre también muy sabio con respecto también a la doctrina de la iglesia. Entonces, el Papa Francisco no puede ser hereje. Es una calumnia, es una ignorancia, perdónenme, es una lástima y una estupidez que haya personas que se dicen católicas, quizá lo hagan creyendo que lo hacen de buena voluntad, pero están en una ignorancia terrible. El Papa, que es el signo de la unidad, consigue ahora que ovejas de su rebaño lo calumnian diciendo que no es el Papa, diciendo que es un hereje. El Papa no es ningún hereje, ni puede serlo tampoco. Nuestro Papa es un Papa argentino y el vocabulario de un argentino lo entienden mejor los argentinos, un poco los latinoamericanos, pero el Papa a veces dice unas cosas que yo las llamo argentinadas, y me perdonan la expresión los hermanos argentinos, que para un alemán, o qué sé yo, para un norteamericano, para una persona de Europa, lo que dijo ahí el Papa, ¿cómo va a hablar de eso? El Papa habla, por ejemplo, de no balconeen. ¿Qué es balconear? Si es una palabra que ni siquiera existe en la Real Academia, no sé si ya existirá. O sea, no vean las cosas desde afuera, desde el balcón. Como dice, no vean los toros desde la barrera, sino que realmente involúcrense, por decir algo. Y el Papa, con las expresiones que tiene, muchas veces no está hablando del magisterio, está hablando de su diálogo en la manera como dice el Papa. Entonces hay gente que le ha visto en esas declaraciones que él ha tenido como, algunas pueden ser hasta errores humanos, pero dicen que son herejías y que el Papa evidentemente es un hereje. Son dos cosas realmente terribles. Después voy a tocar algunos puntos de detalle, vamos a ver si tenemos tiempo, pero es que ahora ocurre el otro grupo de los liberales que quieren, está habiendo un sínodo en Alemania. La mayoría son laicos los que participan, pero también hay obispos, ¿verdad? Y sacerdotes que se han propuesto ahora una nueva iglesia. Es que no puede haber otra iglesia más que la que Cristo fundó. Una iglesia que, por querer adaptarse a las circunstancias que vive la humanidad, va a ser una, entre comillas, es falsa iglesia, hay que decirlo de antemano, que va a querer aprobar lo que no es aprobable, porque el Papa puede cambiar cosas que la iglesia ha instituido, pero no puede cambiar lo que Cristo ha instituido. La iglesia no puede, el Papa no puede cambiar ninguna verdad de fe. Pero si hay cosas que la iglesia instituyó, pues el Papa tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿qué van a decir, entre otras cosas, ese grupo de liberales? Que la iglesia debe aprobar la ideología del género. Entonces, ahí vendrá casar homosexuales, casar lesbianas. Debe aprobar el divorcio. El divorcio por el civil se podrá romper, pero el divorcio no puede haberlo por la iglesia cuando hay el matrimonio canónico realizado con el legítimo consentimiento y también sin ningún tipo de impedimento. Van a querer aprobar también el sacerdocio de las mujeres, que tampoco este Papa no lo puede aprobar, porque Jesucristo realmente instituyó el sacramento del orden sacerdotal en los hombres apóstoles, y ni siquiera la Virgen María iba a ser realmente sacerdotisa, por decir de alguna manera. Entonces, este grupo, incluso un obispo alemán, habló en público y dijo que si el Papa Francisco no le aceptaba
estas renovaciones que querían hacer en la iglesia, ¿verdad? Esta aprobación del aborto, la aprobación de lo que es inaprobable, evidentemente ellos se separaban de la iglesia y que iba a haber un cisma más grande que el de Martín Lutero. Fíjense ustedes lo terrible que es eso. Eso está a las puertas. O sea, pudiera haber en un momento dado un cisma donde quisieran elegir un falso papa. Evidentemente el papa va a ser siempre Francisco. Puede haber en un futuro de la iglesia, lo ha habido, antipapas, sí. Y ahí hay que pedirle mucho discernimiento al Señor con respecto a ver quién es el papa auténtico. En algunas ocasiones hasta santos han dudado de cuál era el papa. Nosotros sabemos que el verdadero papa va a amar la Eucaristía, que el verdadero papa va a tener un puesto especial para la Virgen María, va a ser un papa mariano, y por otra parte nos va a dar un sexto sentido, porque conocemos la Sagrada Escritura, leemos los signos de los tiempos, cuando pueda haber, Dios quiera que no lo haya, un cisma en la iglesia. Un cisma es una división dentro de la iglesia, pero siempre la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, que Cristo fundó, va a estar al final de los tiempos. Y hay unos detalles muy concretos que yo quisiera ahora compartir con ustedes, que son como algunos elementos que toman los ultraconservadores para esto. Por ejemplo, dicen, el Papa ha cambiado la fórmula de la consagración en la misa, la transustanciación, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Eso es falso. ¿Y por qué dicen eso? Porque ha habido una traducción, ¿verdad?, en la fórmula que dice que esa sangre se derrama por vosotros, a la española, a la latinoamericana, por ustedes, y antes se decía por todos los hombres, mientras que ahora la renovación ya en el leccionario, en el misal de Pablo VI, se llama así, dice, y esa sangre ha sido derramada por vosotros y por muchos, o también por ustedes y por muchos. En América Latina hablamos de usted, y en España pues se habla de ustedes, se habla de vosotros. Y sí, se lleva la mano a la cabeza. La fórmula, miren, vamos a ver, Jesús hablaba arameo, entendía el hebreo. El hebreo era para gente más ilustre, para todo lo que tenía que ver también con la Sagrada Escritura, y Jesucristo entendía el hebreo. Y hablaría también algo de hebreo, pero el lenguaje normal de Jesucristo era el arameo. O sea que cuando él usó la fórmula de la consagración que nos dejó, ciertamente la dijo en arameo. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito parte en arameo, parte en hebreo y parte en griego. Esto, son pequeños detalles. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y las palabras que Jesús dijo, sea en hebreo como en arameo, la palabra muchos se equivale a multitudes. O sea, el sentido auténtico es todos. Que claro, en castellano no viene a ser lo mismo muchos que todos. Pero en arameo y también en hebreo, esa palabra significaba todos. Como se tradujo del griego al latín, ¿verdad? San Jerónimo tradujo en la Vulgata a la Biblia. Entonces, en latín se decía pro vobis et pro multi. O sea, es derramada por vosotros y por muchos en latín. Sin embargo, las dos traducciones significan lo mismo. O sea, significan por todos. Lo que pasa es que en hebreo, en arameo, se decía por multitudes. Eso significa muchos. Pero esas multitudes equivale a todos los seres humanos. Entonces, en la consagración, antes se decía esa frase. Esta sangre derramada por vosotros y por todos los hombres. Así estaba la traducción. Y ahora, ¿cómo quedó? Pues quedó
y por muchos, por vosotros o por ustedes y por muchos. ¿Y por qué? Porque es una traducción como más exacta, aun cuando signifique lo mismo. O sea, no hay ningún cambio en la consagración. Es un error pensar en eso. Y bueno, los que saben de teología y los que saben también de todo el estudio de esas palabras, de todos los idiomas, pueden decir esto. Y la Iglesia, cuando hace un cambio de estos, lo hace con personas especialistas pensándolo muy bien, evidentemente. Ahora hay otro problemita, dicen algunos. Miren, nosotros en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y lo seguimos diciendo así. En italiano se dice non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La palabra non ci indurre significa no nos provoques tú, por decir de alguna manera, la tentación. O sea, no nos lleves a la tentación. No nos induzcas, es la palabra más exacta quizá de las que he usado, a la tentación. Y evidentemente que Dios no induce a nadie a la tentación. Nosotros decimos, no nos dejes caer en la tentación. Entonces el Papa cambió esa palabra, que en sí no cambia la palabra verdaderamente, sino la traducción, que ahí no era tan exacta. Y entonces ahora, yo pues no sé en español cómo será, pero ha cambiado, es decir, en lugar de non ci indurre, es no nos abandone o no nos dejes caer, como decimos en español, en la tentación. Entonces, el Papa no se está cambiando el Padre Nuestro, no lo está cambiando. Se está llevando realmente a una traducción más pura de lo que pronto era en lengua italiana. El tercer elemento es en el gloria. Decimos gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, se decía antes. Y después se dijo a los hombres que ama el Señor. Y ahora el Papa ha puesto, y eso se va a estrenar el año que viene, en tiempo de Pascua, el día de Pascua, creo que es el 5 de abril, si mal no recuerdo, del próximo año. Entonces el Papa, en el gloria, ahí se va a decir, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los amados del Señor. Tampoco está cambiando nada sustancial el Papa. Ahora, mis hermanos, ¿quién tiene la autoridad? El Papa. Toda la autoridad tiene el Papa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros ahora para decir el Papa se está equivocando? El Papa no tiene autoridad para cambiar esto. Como decían ya algunos, el Concilio Vaticano II no tenía autoridad. Entonces, ¿quién la tiene? Junto con el Papa, para colocar la misa en español. Entonces, estamos cometiendo, o están, no nosotros, están cometiendo un disparate y haciendo un daño muy grande, porque están creando una serie de confusión dentro de la Iglesia. Y realmente no es así, no es verdad. Habría que tocar un tema, quizá me lo pregunten luego, y pudiera obviar esto para esperar la pregunta de ustedes, porque estoy seguro que me la van a hacer, esa pregunta luego. Yo creo que voy a dejarlo así para darles más tiempo a ustedes también a las preguntas. Si no lo dicen, pues quizá tocaré yo luego un poquito también ese tema. ¿Qué otras cosas podemos decir de estas personas? Crean una confusión muy grande, pero sí quiero decir algo sobre la comunión. Miren, ¿quién tiene la autoridad en la Iglesia para decir si podemos comulgar directamente en la boca o recibir la hostia en la mano? La tiene el Papa. Y luego las conferencias episcopales de un país son los que tienen la autoridad. Y si yo tengo un criterio propio, yo tengo que renunciar a mi criterio propio para aceptar lo que me diga la autoridad de la Iglesia, el romano pontífice o la conferencia episcopal de tal lugar. Esto va a ser lo que voy a decir ahora, sé que esto va a crear también, debe crear una luz, pero va a crear también alguna división entre aquellos que nos escuchan. Les voy a decir antes que nada que a mí me gusta que la gente reciba la comunión en la boca. Empiezo por ahí para que ustedes sepan cuál es mi criterio
personal. Y por motivos prácticos, pues hoy no se recibe de rodillas, no hay muchas veces comulgatorio, aunque ahora hay ministros también extraordinarios de la comunión, también aprobados por la autoridad de la Iglesia, y tienen ese ministerio. Entonces yo no puedo ir en contra de ese ministro extraordinario de la comunión. Si el Papa lo ha aceptado y es la autoridad de Jesucristo, pues hay que aceptarlo. Entonces no puedo decir, yo no voy a comulgar de la mano de un ministro extraordinario de la comunión. ¿Por qué? Si a veces hay 3,000 personas y está un solo sacerdote, ¿tardaría horas en dar la comunión? Ahora, mis hermanos, ha habido toda una situación terrible. Ha habido hasta algún obispo que ha dicho que va a excomulgar a aquellas personas que cuando van a misa ahora, durante la pandemia, no reciban la comunión en la mano. Hay otros obispos que no han sido rígidos como este, sino que han dicho que ellos favorecen, aconsejan recibir la comunión en la mano, simplemente por evitar un riesgo de contaminación. Claro, los que defienden lo otro, pues defienden que es más riesgoso recibirla en la mano que recibirla en la boca, porque son criterios sobre esto. Entonces, no nos armemos un grave problema, mis hermanos. Mire, lo verdaderamente importante es que amemos la Eucaristía y que la recibamos con fe y que realmente esta Eucaristía cambie nuestra vida. Y la Iglesia nos deja un grado de libertad. Yo entiendo de que las personas, a veces sacerdotes y algunos obispos también, han dicho que bueno, que es que el permiso que dio el Papa para comulgar en la mano fue algo prácticamente que hubo un engaño y que hubo una presión. Miren, sea como fuere, el Papa aprobó que donde las conferencias episcopales, viendo la idiosincrasia de los pueblos, pudieran recibir la comunión en la mano. Entonces, es legítimo, es autoridad del Papa. Yo sé personas que reciben la comunión en la mano con un fervor inmenso, eso es lo que vale. Y sé que hay gente que recibe la comunión en la boca, distraídos, que eso no es lo que vale. Claro, sé de muchos que la reciben con mucho fervor también en la boca, evidentemente que sí. Y les repito, a mí me gusta más en la boca que reciba la gente la comunión. Y ahora, en este momento de pandemia, pues estoy de acuerdo en que se reciba en la mano, porque así nos guían nuestros obispos y autoridades. Yo tengo que obedecer la autoridad, no a la opinión de otra persona, aunque sea sacerdote, aunque sea un laico o un teólogo. Y les hago un razonamiento a ustedes sobre esto. ¿Quién tiene más dignidad? ¿La mano o la lengua? Dígame. ¿Verdad que tiene la misma? ¿Acaso la lengua no soy yo? ¿Y la mano no soy yo también? Probablemente faltamos más con la lengua que con las manos. Casi seguro. En mentiras, en críticas, murmuraciones. Entonces, si el Señor ha dicho tomad y comed, y Jesús se lo dio en la mano, y los primeros siglos de la Iglesia comulgaban en la mano. Después hubo un cambio, sobre todo, no me acuerdo del siglo, pero en el siglo VI y eso, bueno, era como un pecado el recibirla en la mano y no en la lengua. Tenía sus razones para que respetáramos la Eucaristía. Y en esto, pues, tienen su razón los que piensen que realmente habría que recibirla en la boca, porque para no perder el respeto a la Eucaristía, nuestras manos deben estar limpias, para una serie de cosas. Esto de que se puede luego, si se da en la mano, llevar y esconder, también si se da en la boca la pueden sacar y también esconder y llevar. Dirán, es menos fácil. Pues no es mucho menos, pero pudiera ser así. Entonces, lo importante es que yo reciba a Jesucristo con fe, recordando a quién recibo, con el alma limpia, con devoción. Entonces, yo no me voy a hacer un problema, yo no me hago problema por eso. Si veo que viene alguien a comulgar y se arrodilla, me parece muy bien, yo le doy la comunión. No hablemos ahora en tiempo de pandemia. Y si viene alguien y me pide la comunión en la boca, me encanta, yo les doy la comunión en la boca. Hay un grupo del cual soy asesor en Pachacamac, en Lima, que una comunidad de los apóstoles de María Reina de la Paz, que siempre para la comunión
colocan 2 reclinatorios y todos los que no están impedidos van a comulgar y se arrodillan y la reciben siempre en la boca con un fervor. Y a mí eso me edifica, me parece formidable. Y a veces pues me toca dar también la comunión, donde hay un comulgatorio, la gente se pone de rodillas, me parece extraordinario. Pero si la Iglesia ha permitido, por motivos prácticos, por motivos pastorales, que se reciba la comunión de pie, yo no le estoy faltando al respeto al Señor. Y si ahora en tiempo de pandemia, que volvemos a lo mismo, se nos exige recibir la comunión en la mano, pues recibámosla en la mano. Les digo que a veces alguna persona, cuando yo he dado la comunión, se ha quitado su mascarilla y me ha pedido, son muy contadas, que le dé la comunión en la boca. Ha habido muy poca gente en el templo y yo lo he hecho, tampoco me he creado ningún problema por eso. Yo llevo mi mascarilla y me lavo las manos también con el gel al respecto. Ahora, el que ejerce la autoridad también en la liturgia es el Papa. Entonces, ahora no nos escandalicemos por reformas que hay dentro de la liturgia, porque las está haciendo la verdadera autoridad. Y no pensemos que el Papa es un hereje, que no es el Papa, que está haciendo cosas que son indebidas. Evidentemente que no es así. Conferencia. Señor Jesús, gracias por habernos dejado la Iglesia para que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Gracias por el romano pontífice, por el Papa, y gracias por el Papa Francisco, que fue elegido por el Espíritu Santo a través de los cardenales de la Santa Iglesia Católica. Gracias por cada obispo, por cada sacerdote. Te pedimos para ellos una gran conversión y santificación y una gran fuerza ante tanta calumnia crítica que hay en el mundo de hoy. Te pedimos también que se terminen los escándalos en la Iglesia para que no haya ningún sacerdote que abuse de menores y que no haya pedofilia y que no haya graves escándalos. Señor, esto lo dejamos en tus manos de sacerdote y en las manos de la Virgen María, Madre Sacerdotal, quien ha dicho que los sacerdotes son sus predilectos, que a todos los ama de igual manera, que solo los sacerdotes son sus predilectos. No somos dignos los sacerdotes, pero hemos sido elegidos por ti. Bendice a todos los sacerdotes y bendice a todos los que se han conectado en esta conferencia y a aquellos que la van a ver también en diferido. Gracias, Jesús, tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido
nombre te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces. Yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré.